No compres una tarjeta gráfica sin ver antes este vídeo. Hola niños y niñas, bienvenidos a Bandy Games. Hemos visto en el canal cómo se comporta la 3070, hemos visto un vídeo de la 3080 y muy recientemente un vídeo de esta 3090. Pero ha llegado el momento de cruzarlas entre sí y ver cómo se comporta la serie 3000 en pleno 2024. Cuáles son sus flaquezas y cuáles son sus virtudes a punto de salir la serie 5000, bueno, a punto a finales de año, pero ya con un ojillo puesto, alguna gente incluso saltándose la 4000. ¿Merece la pena seguir echando un ojo a las 3000? ¿Merece la pena seguir quedándose estas tarjetas? Vamos a verlo. Antes de meternos en faena, os quiero mostrar muy rápidamente esta encuesta de hardware de Steam, referente al mes de abril. En ella podemos ver cómo la 3070 es la quinta tarjeta todavía más usada, la 3080 la 14ª y hay que bajar hasta el puesto 43 para encontrar la 3090. Datos bastante lógicos que creo que están fundamentados en calidad-precio, precio-rendimiento. Si queremos comparar las tres tarjetas, debemos detenernos un momentito en las especificaciones, ya que las tres salieron más o menos en el mismo periodo de tiempo, entre octubre y septiembre de 2020, un tiempo de escasez y de retrasos en las fechas de lanzamiento oficiales, que más bien se irían hasta las navidades del 2020. De esto hace unos 3 años y medio. Al hablar de los núcleos CUDA con los que Nvidia mide la potencia bruta de las tarjetas gráficas, vemos que de la 3070 a la 3080 existe una diferencia de casi un 48% de potencia, y de la 3080 a la 3090 un 20,5%. Respecto a la cantidad de VRAM, la diferencia es de un 25% más en la 3080 que en la 3070, y de un 140% si pasamos de la 3080 a la 3090. Ya sabéis lo bestia que es la 3090 en ese sentido. En el ancho de banda del overrun no solo estamos hablando de ese 25% de cantidad, sino también de un 25% de velocidad entre las dos primeras, y de un 20% si saltamos de una 3080 a una 3090. En cuanto a los consumos, la serie 3000 es gastona, sí. Si bien la 3070 es algo más cometida manteniéndose unos 220 vatios, al pasar a la 3080 vemos que ese 48% extra de potencia se traduce en un 45,5% más de consumo y de tan solo un 10% al subir a la 3090, que es menos que ese 20,5% teórico extra de potencia. Podemos deducir que la más equilibrada es la 3080, pero para mantener esas cifras el consumo se dispara, y aunque no lo parezca, la más eficiente es la 3090. Y ahora vamos a lo divertido. ¿Será verdad que las cifras teóricas son luego reales en cuanto a términos de rendimiento? Recuerda que estos vídeos están grabados con GeForce de Nvidia, así que calcula una pérdida mínima de rendimiento de entre 2 o 3 FPS. Ah, y quédate esta vez hasta el final del vídeo, ya que esta vez habrá conclusiones. Desde luego no ha sido fácil realizar esta comparativa, ya que no he dispuesto de las tres tarjetas simultáneamente en ningún momento, y sabéis que el canal tampoco tiene tanto tiempo ni recursos, así que he tenido que rebuscar mucho en la librería para cuadrar mismas opciones y mismo recorrido en los juegos. Con Forza ha sido posible, con todo en ultra, incluido ray tracing, y ningún tipo de escalado, así vemos perfectamente la diferencia entre las tres. En la 3070 tenemos unos 65-75 FPS, bastante sólidos. En la 3080 70-85, aunque es algo más bailona. No llega a ese 15% extra de rendimiento entre una y otra. Si pasamos a la 3090 sí que tenemos ese 20% extra de rendimiento. Seguimos con Alan Wake 2 y primeramente vamos a ver con esta prueba cuál es el máximo de FPS que consiguen dar las tres tarjetas, como siempre con todo en ultra y con DLSS calidad activado. Es una sorpresa a medias ver cómo la 3070 se queda bastante atrás. En una segunda prueba con DLA, ya que en este juego no permite la opción de jugar sin escalados, lo divertido viene al activar Ray Tracing con DLSS, que podría haber sido peor dejando DLA, pero viendo el resultado casi que no hace ni falta. La 3070 literalmente explota lágrimas, y la 3080 no pasa de 30 FPS y la 3090 alcanza los 35. Poca broma lo de este juego. Llegado el turno de The Last of Us, también vamos a tener que tirar de DLSS para jugarlo a tope en la 3070. En las otras dos no es necesario, pero no tendría sentido una comparativa, una con DLSS y otra sin él, por lo que DLSS para todos. Y es que la 3070 se mueve en torno a los 50-55 frames, bastante aceptable. La 3080 va perfecta a unos 70-80, según donde miremos, eso sí, y la 3090 saca músculo llegando incluso a los 120, más cerca de los 100 estables.
No podía faltar esta cita Resident Evil 4 y darnos un paseíto por la tranquila plaza del pueblo que ya conocemos todos. Os lo traigo con trazado de rayetes y sin escalado. Primero de todo porque la que va a remolque, que es la 3070, es muy jugable así. Y segundo porque no hay DLSS en este juego. Y FSR no es una opción que me guste a la hora de mostrar gráficos en calidad. No hay verdaderos problemas para jugarlo a 40 FPS, una experiencia tipo consola. Las dos mayores van a su bola sin inmutarse. Con o sin Ray Tracing, en este juego hay menos diferencia entre la 3080 y la 3090. Para Cyberpunk he querido rescatar esta primera escena, ya que se ve claramente el stuttering que puede sufrir ocasionalmente la 3070 a estos niveles. Una escena muy exigente que aun con DLSS pero con Ray Tracing ni la 3090 llega a los 70 FPS. Y sí, otro tironcete para la 3070 que, como vimos en el vídeo del año pasado, sugería bajarle algún detalle para esquivar los escasos 8 GB de VRAM que en este juego sí se notan. A continuación, la típica prueba que sabéis que me encanta, todo a tope con DLA, sin Ray Tracing. La 3070 nuevamente se queda en unos aceptables 40 FPS. La 3080 sube como un 30% hasta los 53 y cerca de un 20% más si la comparamos con la 3090 que llega a los 63. Unos datos muy parecidos a los que tenemos con Ray Tracing, comparativa que me vais a perdonar pero no he podido subir ya que no he tenido la oportunidad de poner la 3070 en estas mismas opciones gráficas que las otras. Pero si os puedo enseñar una tercera prueba con DLSS, para los que os guste jugar sueltecitos. La 3070 llega hasta los 74, 96 FPS para la 3080 y 113 para la 3090. Para el sexto y último juego, en igualdad de condiciones, os presento a Harry Flies, con DLSS y Ray Tracing. Aquí podemos apreciar nuevamente donde la 3070 sufre stuttering. Sí, pone que da 60 FPS jugables, pero son un tanto engañosos, ya que sí que los da por potencia, pero está limitada totalmente por la VRAM. Un 20% más para la 3080 y otro 20% más de la 3080 a la 90, porcentajes que sí vienen un poco a ser la tónica general de lo que hemos visto. Pero quieto, no te vayas todavía, ya que me gustaría sacar unas conclusiones de la situación actual casi a mediados del 2024. Si recordáis, al principio del vídeo decíamos que la 3080 tenía como un 50% más de rendimiento que la 3070, pero esto no se ha visto reflejado jugablemente en FPS. Sí que se ha visto ese 20% extra de la 3090 a la 3080. Para mí esto lo que viene a decir es que si elegimos el camino de jugar a 2K, 8 GB de VRAM resultan escasos a día de hoy y 10 GB de la 3080 están prácticamente al límite, que si bien a día de hoy son suficientes, a medio plazo puede ser que se queden algo cortos. La 3090 no es evaluable porque juega completamente en otra liga. Y es que la 3090 fue una tarjeta más orientada a producción que a jugar, donde ese cupo lo ocupaba la 3080. Y ahora que se están estrujando más las tarjetas, es donde vemos que esa diferencia se está alargando. Yo no tengo posibilidad de jugar ni hacer pruebas a 4K debido al monitor, pero sí que estoy seguro que la única que puede aguantar el ritmo es la 3090 a 4K. La 3080 se queda estupenda para 2K, y a lo mejor la 3070 podríamos denominarla una reina de los 1080p, donde vais a poder jugar en ultra y seguramente con Ray Tracing activado. Claro, todo esto está muy bien, dirás, pero entonces ¿cuál me recomiendas? Claro, porque te recomendaré la 3090, pero todo va a depender de cuál es tu bolsillo y cuál es el mercado actual de segunda mano en tu país. En España una 3070 ronda los 250 euros, una 3080 ronda los 400 y una 3090 los 600 euros. Siempre precios aproximados. Es el momento donde te tienes que detener y decir, oye, ¿para qué quiero la tarjeta? Si la quieres para 1080p, como hemos dicho, vete a por una 3070. Si lo quieres para jugar actualmente a 2K, pero actualmente vete a por una 3080. La 3090 entonces solamente la recomendaría si vais a jugar con las gafas VR, que sabéis que requieren muchísima RAM. Si vais a jugar a 4K, donde todavía es superior incluso a una 4070 Ti, o si vais a utilizarla para producción y aprovechar pues esos 24 gigazos que tiene. Por mi parte, poco más que decirte. Si tienes alguna preguntilla, sugerencia o algún tipo de crítica, pero como a las personas mayores, antes de poner un like,
me lo dejas en la cajita de comentarios. Agradezco muchísimo un like para poder combatir a todos esos youtubers de miles de seguidores que suben 35 veces el mismo vídeo diciendo ¡No compres una tarjeta gráfica sin ver antes este vídeo! muchas gracias.